Hola muchachos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, doctora. Bien, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Recibieron la historia clínica? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces la idea de hoy es hablar acerca de la clínica que tenemos en la facultad. ¿Listo? Cualquier pregunta, por me la van haciendo. Este es el formato que tenemos para la realización de historia clínica. ¿Sí la están viendo? Sí, doctora. Doctora, es que Listo. pronto se escucha como muy lejos. Ok, No se escucha bien a veces. corro el micrófono. La parte inicial es la parte de identificación del paciente. Generalmente son los datos que siempre utilizamos, nombre completo, la identificación, la edad en años, si practica algún tipo de religión, la identificación está dos veces. El nivel de educación, escolaridad, bachillerato, bueno. Género, el estado civil, procedencia, la EPS, la ocupación de ese momento y el paciente, ¿quién es el informante? Si es el paciente un familiar y qué tipo pues de familiar. El segundo cuadro es la parte de motivo de consulta, en donde se coloca o con nuestras palabras o si son las palabras del paciente, recuerden que es entre comillas, que no hay abreviaturas y que no hay tachones, enmendaduras o correcciones, porque pues es posible que en algún momento la puedan llegar a hacer o diligenciar a mano. Entonces es para tener presente si hay alguna equivocación, simplemente entre paréntesis y una línea, no corrector, porque legalmente pues no se debe realizar. En la enfermedad actual, como en todas las clínicas, se relata el hecho que genera el motivo de la consulta, si hay alguna sintomatología, si hay algún control, si es alguna consulta de primera vez. Entonces, básicamente se relata en orden cronológico de acuerdo a la consulta que se vaya a realizar. Las historias clínicas en el hospital están por medio digital, están en un sistema al cual ustedes no tienen acceso, dado que pues son historias clínicas de pacientes y cada psiquiatra o cada personal pues de la institución tiene su clave. Entonces, como tal que ustedes tengan un usuario para que ingresen al sistema, no lo van a tener. Diferente a que estando en consulta vean la historia clínica con el psiquiatra que están en ese momento o que en hospitalización, por ejemplo, o en alguna actividad que se realice con el psiquiatra, pues puedan ver la historia clínica, ¿sí? Porque pues el usuario sí es completamente individual. En el tercer punto, pues está la parte de antecedentes médicos, entonces aquí venimos con los pares patológicos. Enfermedades, cirugías, accidentes, alérgico a algo, siempre, siempre en una mujer pues hay que preguntar fecha de última menstruación como protocolo incluso en el hospital, en el área de hospitalización. Se hace una prueba de embarazo cuando ingresa al hospital, el tipo de planificación y pues toda la parte de gineco como tal. Dentro de la historia en salud mental o la parte pues de historia psiquiátrica previa, enfermedades que haya tenido el paciente diagnosticadas, frecuente que ustedes escuchen que dicen que es que estuvo hospitalizado y yo no sé por qué, o como que tuvo una enfermedad pero yo no sé cuál es, o mi mamá estuvo por algo pero le dieron alprazolam pero yo no sé qué es. Entonces, no es como un dato concreto para tenerlo presente porque no sabemos qué tipo de enfermedad o diagnóstico tuvo el paciente, pues el familiar. Con respecto al consumo de spa, es frecuente en
los pacientes que tengan esta comorbilidad es importante preguntar. Si dice que no, pues se coloca que no, pero sí hay que preguntar por este antecedente. Incluir el uso de cigarrillo, nicotina y de alcohol, ¿sí? No solamente marihuana y heroína o pegantes, sino también las sustancias lícitas como tal de alcohol y de nicotina. Entonces, si se coloca que sí, pues qué tipo de sustancia, edad de inicio, periodos de abstinencia, momentos de hospitalización, intoxicación, si ha estado en algún tipo de tratamiento, si ha requerido un manejo en una comunidad terapéutica, si estuvo en una comunidad, cuánto tiempo estuvo, por qué estuvo, cuál fue la motivación, si finalizó el proceso, si egresó, si fue que lo sacaron, si fue que él quiso retirarse, si fue que la familia firmó, sí, como todo con respecto a ese punto. No, no es solamente colocar sí, no, sino generar toda la parte con respecto a la situación que ha ocurrido. Ejemplo, tiene 15 años, 16 años, está hospitalizado en la Huayca, que es el espacio del hospital en Finlandia para el proceso de desintoxicación. Entonces, enfermedades, no. Consumo de sustancias, sí. ¿Cuáles? Entonces, marihuana inició a los 10 años con consumo cada 8 días, posteriormente consumo diario. El paciente relata que fuma 2, 3 baretos al día o tantas bolsas. A veces ellos dan la información en bolsas, dan la información en gramos, en tamaño, en dinero que se gastan. ¿Sí? Entonces, como formas que ellos utilizan para cuantificar. O no relata la cantidad, frecuencia diaria. Diaria es todos los días, pero también especificar 3 veces al día, 5 veces al día, solamente para las noches, después de cada comida, mm, máximo periodo de abstinencia, máximo periodo sin consumo de 2 horas o de 5 días, ¿sí? O sea, cuánto tiempo especifica el paciente que no utiliza el tipo de sustancia. Posteriormente, consumo de bazuco a los 12 años de manera esporádica, pero en este momento tiene un consumo semanal asociado a síntomas psicóticos, a alucinaciones auditivas directas. Entonces es como relatar, digamos, lo que ha sucedido con cada sustancia desde que inició. Ha consumido pepas, hay que averiguar si son pepas éxtasis, si es clonazepam, que es un medicamento, pero que lo utilizan también en consumo recreativo, 1 vez o 2 veces al año. Niega otro tipo de sustancias o niega heroína o niega licor. Entonces, inicia consumo de licor a los ¿qué? 13 años, de manera ocasional en reuniones familiares. Posteriormente comenta aumento de la frecuencia a, que es a frecuencia semanal asociado a el consumo. Ha presentado amnesia lacunar, problemas de comportamiento, peleas, intervención de la policía, dificultades en casa, ha requerido hospitalización en 2 oportunidades porque en medio de eh, el consumo ha generado peleas o conflictos con trauma craneoencefálico moderado. Sí, entonces ese tipo como de situaciones. Si estamos hablando último consumo hace 2 días, último consumo hoy, último consumo hace 8 días, y pues de qué sustancia, porque si hay un policonsumo hay que preguntar, listo, hoy fue el último consumo de marihuana, pero el de pegante fue hace 8 días, ¿sí? Eh, el de licor también es importante. A veces se nos puede pasar del consumo de nicotina
y el paciente resulta que todos los días se consume un paquete de cigarrillos y está en una hospitalización y no está fumando. Entonces, eso puede generar síntomas que nos desvíen el diagnóstico sin tener presente como ese antecedente de consumo de nicotina o de consumo de alcohol. ¿Ha tenido hospitalizaciones previas? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Sí, se ha estado hospitalizado o a veces dicen estuvo hospitalizado días, pero estuvo en urgencias. Entonces, pues realmente no es una hospitalización en salud mental porque fue en urgencias, en observación. ¿Listo? Entonces, como preguntar, no es que estuvo ahí el fin de semana esperando a que el psiquiatra lo viera y el psiquiatra lo vio y ya le dio salida. Entonces, no fue una hospitalización en salud mental. Sí estuvo en un hospital, sí estuvo varias noches en un servicio, pero posiblemente fue en un servicio de urgencias esperando la valoración del médico especialista para determinar si requería o no un proceso de hospitalización. Entonces, esa sería diferente. Medicamentos que ha tomado previamente. Si el medicamento lo tomó, es posible que haya tenido una buena respuesta o que no le haya servido, como dicen los pacientes. Entonces, colocar el motivo por el cual se suspendió o se quitó o no lo está tomando. Por ejemplo, fluoxetina, paciente refiere efectos secundarios, uh, náuseas, vómito o efectos sexuales secundarios. Risperidona estuvo con buena respuesta al tratamiento, pero el paciente la suspendió. Citalopram no recuerda. Entonces, una cosa es que el paciente haya quitado el medicamento, que le haya servido, que no le haya servido y el motivo por el cual se suspendió. ¿Para qué? Para si en dado caso se necesita retomar tratamiento farmacológico, pues es importante saber qué pudo haber ocurrido con los tratamientos previos para saber si iniciamos el mismo medicamento, el mismo grupo terapéutico o ya se inicia con otro grupo de familiares, todos en general, patológicos, eh, enfermedades metabólicas, enfermedades cardíacas, todas pues, y la parte también de enfermedades en salud mental. Si no hay enfermedades, entonces yo coloco niega patología mental, ¿sí? No voy a colocar niega diabetes, niega hipotiroidismo, niega hipertensión, no. En este caso, pues sería niega patología mental o desconoce, eh, no tiene conocimiento, no sabe, ¿sí? Sí, hay estresores actuales importantes. Es un listado de estresores que se maneja para evaluar si la situación por la cual está consultando el paciente tiene relación o no con situaciones actuales. Ejemplo, pérdida laboral, separación de pareja, pérdida de un hijo, fallecimiento de algún familiar, cambios importantes en su entorno social, cambios como se fue a trabajar a otro lado, acabó de llegar de otro lugar, eh, se separó de su pareja y se fue a vivir a otro sitio. ¿Qué más? Um, está en un proceso legal, por ejemplo, pueden tener la oportunidad de ver muchachos adolescentes en sistema de responsabilidad penal para adolescentes, entonces están en un proceso legal diferente. Están en un hogar sustituto o en una fundación de protección por vulnerabilidad de derechos de ICBF. Entonces, hay estresores que son importantes. Preguntar y evaluar, porque en este caso es posible que la sintomatología que tengamos sea reactiva a una situación de evento vital. El orden de la realización de examen mental, estoy pendiente de
coordinar con Laura para pasarles el libro. Igual si lo encuentran en internet me avisan. Fue el libro que les comenté hace como unos 15 días. No sé si de pronto tuvieron la oportunidad de buscarlo o si lo encontraron. ¿Recuerdan el libro que les dije hace como 20 días? ¿Alguno lo encontró? Pero yo encontré uno de semiología del psiquismo de Marco Fierro. No recuerdo si era ese o... ¿Qué edición? Doctora, solamente la primera edición del 2001. Bueno, no, yo tengo la segunda que es 2008. Entonces quedo pendiente para pasárselo a Laura para que ustedes por favor le puedan sacar fotocopia y lo tengan porque va a ser el libro que vamos a utilizar en todo el semestre con relación a examen mental. ¿Listo? Hay muchos modelos, muchos orden, llamémoslo así, para la realización del examen mental. Básicamente, los docentes son de diferentes universidades, quiere decir que el orden como tal que pueden encontrar es diferente en cada uno. No significa que sean exámenes mentales diferentes. El examen mental es uno. Significa que hay un orden diferente porque cada evaluador observa, analiza, evalúa situaciones del paciente en el contexto pues, de consulta en un orden de pronto distinto. Si el paciente entra a un consultorio, ¿sí? Es posible que lo primero que yo observe en el paciente es con quién viene o con quién está. O de pronto, para mí, lo primero que yo veo es que no viene caminando, sino está en silla de ruedas. O de pronto lo que yo observo es que está como medio dormido. ¿Sí? O sea, estoy hablando que el paciente está somnoliento, que el paciente no está alerta. O estoy en un hospital y me piden una interconsulta y el paciente está en una unidad de cuidado intensivo o está en una unidad de cuidado intermedio, o está intubado, o está en una sala de recuperación, está en un momento de un posquirúrgico. Entonces, voy a evaluar básicamente su estado de conciencia o el estado de orientación y no me va a generar el impacto, llamémoslo, de que esté en una camilla porque sé, o en una cama, porque sé que está en un contexto hospitalario, ¿sí? Generalmente yo espero que el paciente esté en su cama y no que esté sentado o que esté en una sala de televisión. Entonces, eso no me va a generar como el primer pensamiento, la primera idea o el primer impacto. ¿Qué quiero decirles con esto? En algunos libros que ustedes encuentran en el examen mental, lo primero que evalúan es la conducta motora, porque es la forma en que el paciente ingresa, ¿sí? A la consulta. Entonces, así yo sé cómo colocarlo desde el inicio. Pero también hay otros autores que determinan que la conducta motora es algo que cambia durante toda la entrevista. Puede que el paciente ingrese caminando, pero no se siente, adopte una postura de pie toda la consulta o esté sentado y posteriormente haya algún tipo de dificultad, inconveniente y presente conductas de levantarse de la silla, de irse de la consulta, signos inminentes de agitación psicomotora. Entonces también es muy móvil, llamémoslo así, cambia, es dinámico, no es estático. Ah, ya evalué esto y ya no lo vuelvo a evaluar, no porque está durante toda la consulta. No es que yo diga, ejemplo, el paciente llega y yo le tomo la tensión arterial, hago el examen neurológico, vuelvo y le tomo la tensión arterial, hago el examen de extremidades, vuelvo y le tomo la tensión arterial. No, a menos
que esté en un proceso que necesite un monitoreo de tensión arterial, pues entonces va a tener un monitoreo de signos vitales constantes, o que, por ejemplo, yo diga, evaluando un niño y le tomé la temperatura y está en 37,8, está en 38, y durante la consulta digo, no, se la voy a volver a tomar porque parece ser que aumentó, ¿sí? Que requiera nuevamente, pero no es lo habitual. Lo habitual es que yo hago un examen físico en orden y posiblemente el motivo de consulta lo enfoco también en el objetivo que voy a tener en el examen físico. Aquí se va a evaluar todo el examen mental desde que yo observo al paciente en la sala de espera o salgo y lo llamo, ¿sí? Desde ese inicio hasta la finalización, cuando ya me despido o cierro la consulta o le entrego los documentos, dependiendo pues de la forma que haya en la institución. Este es el orden que está en Marco Fierro, es el libro que tomamos como guía en la universidad desde hace muchos años. Este es las esferas de evaluación en el examen mental. Está descripción general, que es porte y actitud. Está la parte de ciencia, af, prospección, juicio. Básicamente estos son los 15 puntos que, perdón, 14 puntos que vamos a. Luego tenemos la parte de análisis, de plan, de tratamiento con respecto a este paciente en este momento de consulta. Entonces, realizando toda la historia clínica, en este punto yo evalúo cuál es el posible diagnóstico, la impresión que tengo en este momento, digo, es un paciente con síntomas relacionados con un F900 o con un TDAH o con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero está pendiente la evaluación de colegio o está pendiente el reporte de la escala de colegio. Se indica a la mamá, ese es mi plan terapéutico, mi sugerencia, mi recomendación, lo que se va a realizar. O, por ejemplo, puedo colocar que es un paciente con síntomas depresivos, ¿sí? O sea, no hay necesidad de repetir datos que en la historia ya están. O sea, no hay necesidad de colocar ejemplo, paciente femenino de 32 años porque pues yo ya tengo esos datos en la parte inicial, pero sí será algo muy útil en la parte de análisis como pacientes con síntomas depresivos que requiere evaluación de coeficiente intelectual por sospecha de un déficit cognitivo previo. O colocar en el momento no hay síntomas o no requiere manejo hospitalario, pero se explica el inicio de medicamentos benzodiazepinas por crisis o por problemas de sueño o requiere una hospitalización en unidad de salud mental, dado que presenta ideas de autoagresión, plan estructurado, se explica a familiar y a paciente, se envía a trabajo social, generalmente en consulta externa el trámite de una hospitalización es a través de trabajo social, entonces se deriva a trabajo social para la explicación del trámite a seguir. O paciente con policonsumo, quien requiere iniciar un proceso de hospital día, se envía a hospitalización día porque en el segundo piso del hospital funcionaba antes de pandemia a hospitalización día y entonces allá le explican todo como tal el programa que se tiene. O se requiere realización de pruebas de tóxicos, se indica familiar y paciente iniciar el tratamiento, consultar por psicología y el control que se realiza. En impresión diagnóstica
se los voy a ir copiando acá para que los tengan presente. Anteriormente se evaluaban 3 ejes para poder hacer el diagnóstico. En este momento la evaluación por ejes no está, eso ya cambió desde hace varios años cuando cambiaron criterios del DSM-4 al DSM-5, pero sí es importante, uno, que lo conozcan y dos, que lo tengan presente porque así voy a hacer un diagnóstico más completo. Puede que no lo coloque por ejes, pero en algún momento a algún docente sí les puede solicitar que los diagnósticos los hagan por ejes, ¿sí? Entonces, en el eje 1, yo tengo todos los trastornos en salud mental. O sea, todo lo que yo voy a evaluar según el DSM-5 o según el CI-10. Ahora se los explico. En eje 2 tenemos el diagnóstico de retardo mental y de trastornos de personalidad. En el eje 3 tengo todas las enfermedades médicas. En el eje 4 tengo todas las situaciones psicosociales. Y en el eje 5 tengo el GAF, que es la escala de funcionamiento global. ¿Cómo funciona esto? Yo digo, el paciente, según el CI-10 o el DSM-4, tiene los criterios y tiene un diagnóstico de trastorno de ansiedad. Entonces yo colocaría eje 1, trastorno de ansiedad. El diagnóstico de retardo mental, cuando tengan la clase, requiere una evaluación de coeficiente intelectual, que es una prueba cognitiva, para hacer este tipo de diagnóstico. De acuerdo a la edad, la prueba cognitiva puede ser el WITSI, puede ser el WISE, puede ser el WIS, por la edad del paciente. Y para hacer un diagnóstico de trastornos de la personalidad, pues requiere una prueba de personalidad que puede ser el MMPI, puede ser el Minimul. Hay diferentes que se realizan para este diagnóstico. Entonces, eje 1 es todo lo que realizamos desde la parte clínica. Eje 2 son 2 diagnósticos relacionados con una realización de prueba, sea una prueba cognitiva o sea prueba de personalidad. Eje 3 son las enfermedades médicas: hipertensión, hipotiroidismo, EPOC, lo que el paciente tenga como un antecedente personal. Eje 4, que es la parte psicosocial. En el manual de criterios del CI-10 hay un grupo de diagnósticos relacionados con el número, perdón, con la letra Z, que es todo lo psicosocial, ¿sí? O sea, no es que yo diga que pesar vive solo, diagnóstico vive solo, ¿sí? No, existen unos criterios relacionados con este punto. Problemas psicosociales relacionados con eventos vitales estresantes, problemas psicosociales relacionados con que viven una institución, creo que se llama institución social, ¿sí? Como un orfanato, o que vive en una fundación de protección para niños TCBF, o problemas relacionados con dificultades entre parejas, problemas relacionados con la crianza, problemas relacionados. Entonces son esa serie de problemas a nivel social, a nivel familiar, a nivel psicológico, que me genera algún tipo de patología o algún tipo de motivos de consulta. Entonces, esos criterios ya existen, esos criterios ya están, entonces es importante tenerlos presentes porque se coloca en el... Y el eje 5 es una escala de funcionamiento. Hay unas preguntas, son unos ítems que hay, básicamente las escalas de 1 a 100, y de acuerdo al puntaje, pues tiene una mejor evaluación en general. Entre más alta
sea ese puntaje, es mejor porque me está indicando que hay una buena respuesta del paciente y de su entorno a todas las situaciones actuales. Ejemplo, me dice la escala de 50-60, ¿sí? Que tiene dificultades esporádicas en alguna de las áreas, que hay algún tipo de interferencia. De 60-70 me dice que las dificultades son aisladas y solamente es en una área. Ejemplo, colegio. Todo lo otro funciona muy bien, pero solamente es en una área. De 70-80 me dice que son pequeños problemas, o sea, es una parte en la cual voy a evaluar hasta qué grado impacta esa sintomatología, ese diagnóstico, esa disfuncionabilidad en la parte general o global del paciente. Hay escala para preguntar y evaluar en el funcionamiento de niños y en adultos también. Entonces, esta sería a través de una escala. Si vemos, estos diagnósticos se hacen unos en la parte médica, otros en la parte clínica, otros por prueba, otros por escala, y de esta manera se intenta que sea lo más completo en la evaluación de los pacientes en el momento de consulta. Yo ahora les voy a enviar al correo, sí, tengo un manual que es el DSM-5, pero la idea es que ustedes puedan buscar el 610 y que podamos evaluar los dos, tanto el DSM-4 como el 610. En el DSM-4 es un manual, perdón, DSM-5, es un manual de criterios diagnósticos que está en Estados Unidos. Estos manuales han ido cambiando, han ido variando desde hace varios años. En este momento estamos en el DSM-5 y el 610 es la clasificación internacional de enfermedades. Este es el que se maneja en las instituciones de salud, en los hospitales. Este es el que me permite hacer una evaluación a nivel internacional, llamémoslo así, a nivel mundial, que yo pueda decir que el paciente tiene criterios de depresión en Colombia y esos mismos criterios de depresión están en Hawái, ¿sí? En Europa, en el resto del mundo. Pues, ¿qué ocurre? La clasificación internacional de enfermedades del CI-10 es un manual que se utiliza en todas las patologías y desde la A a la Z tienen diferentes códigos para poder hacer ese diagnóstico. En salud mental nos corresponde la letra F. Todos los diagnósticos que ustedes observen que inicien con la letra F hace referencia a salud mental. Y los que inician por la letra Z hacen referencia al entorno psicosocial. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, doctora, la estamos viendo. Listo. Este es el DSM-5. Este es solamente los criterios relacionados en salud mental, pero de Norteamérica. Porque nosotros tenemos influencia directa, ¿sí? Con literatura, con libros, con ponencias, con congresos relacionados a Estados Unidos y este es el manual que se utiliza allá. Francia tiene una clasificación diferente, Australia tiene otra clasificación diferente, pero a nivel internacional es el 6-10. En este manual van a encontrar el inicio en la clasificación de trastornos con un grupo grande que son trastornos del desarrollo. El cambio que se hizo del DSM-4 al DSM-5
tuvo, por ejemplo, este cambio en el cual al inicio del manual están todos los trastornos del neurodesarrollo. Déficit cognitivo, ya cambia el nombre de retardo mental a déficit cognitivo para evitar procesos de estigmatización. Alteraciones o trastornos en el lenguaje, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, trastorno del espectro autista, todos estos hacen parte del grupo inicial que dice trastornos del desarrollo neurológico. Posteriormente hay otro grupo grande que es trastorno del espectro de esquizofrenia. Ese lo encuentran en el CI-10 y en el DSM-4 con diferentes tipos de esquizofrenias. Es decir, en el CI-10 yo encuentro 6, 7 tipos de esquizofrenia diferente: esquizofrenia paranoide, esquizofrenia residual, esquizofrenia simple, esquizofrenia indiferenciada en el CI-10. Pero según el DSM-5 encuentro solamente espectro de la esquizofrenia. Lo agrupan. Piensen que es como una sombrilla que incluye a todos los tipos de esquizofrenia y el diagnóstico queda solamente como esquizofrenia. Trastorno bipolar, trastorno depresivo, trastorno de ansiedad son los mismos en el CI-10 y en el DSM-5, que es el que estamos viendo. Incluyen nuevo en el DSM-5 un trastorno de regulación emocional. Ese solamente lo encuentro en este manual, en el CI-10 no está, por ejemplo. Trastorno obsesivo compulsivo. Los trastornos relacionados con traumas que aparecen acá son los trastornos de reacción de estrés aguda, trastorno de adaptación y trastorno de estrés postraumático. Los trastornos disociativos, somáticos, de alimentación, excreción, sueño, también se incluye. Sueño se manejan muchas especialidades, se maneja trastornos de sueño en otorrino, neurología, psiquiatría, medicina interna. Entonces, hace parte de diferentes especialidades, dado que cada uno tiene como un punto esencial. Si el paciente tiene neumología, ¿sí? Si el paciente tiene, por ejemplo, un SAOS o tiene un problema por dificultades en la conducción, ejemplo, despresión de tabique, hipertrofia de cornetes, requiere también el acompañamiento de la valoración de otorrino. Entonces, sueño es una patología grande y en diferentes especialidades lo pueden ver. Disfunciones sexuales, disforia de género, que es un tema que últimamente ha estado más visible y se evalúa tanto en pediatría, en gineco, endocrinología y psiquiatría. Digamos, son temas que requieren un acompañamiento multidisciplinario. Los trastornos de la conducta, el trastorno por uso de sustancias, neurocognitivos, demencia, delirio, que está pues entre neurología, psiquiatría. El tema específico de demencia sí está por la parte de neurología. Ese tema lo van a ver es con neurología como tal. Los trastornos de personalidad, los parafílicos y otros que se encuentran. Esto es como el abrebocas de lo que se va a ver el próximo semestre en la parte de psicopatología. ¿Sí? Entonces, la idea es que todos estos trastornos los vamos a ver, por eso es importante, uno, tener el examen mental completamente claro; dos, manejar y entender los dos manuales, porque se manejan los dos, tanto el CI-10 como el DSM-5, y poderlos tener para que los puedan manejar fácilmente. Entonces, acá tenemos los trastornos del desarrollo neurológico, que es el título grande, la sombrilla grande, y dentro de este yo encuentro discapacidad intelectual, que para el CI-10 es retardo mental, trastornos de comunicación, trastorno del espectro autista, que para el DSM es trastorno del espectro autista, que para el CI-10 es
síndrome de Rett, síndrome de Asperger, autismo infantil, autismo de alto rendimiento. Entonces, es importante que empiecen a hacer un paralelo y una comparación de los dos, ¿sí? Para que por favor revisen ese tema y en la próxima clase lo volvemos a tocar, que revisen el CI10 y el DSM, cosa tal que si yo digo el síndrome de Rett está en el DSM o en el CI10, yo tenga claro que ese hace parte del CI10 y no está en el DSM-5. Trastorno por déficit de atención, trastornos del aprendizaje, trastornos motores y trastornos por tics, que es el síndrome de Gilles-de-la-Tourette que aparece en el CI10. Todos estos hacen parte de los trastornos del desarrollo neurológico. ¿Por qué los incluyeron inicialmente? Porque intentaron hacer un cambio y en el orden primero están las alteraciones relacionadas con el desarrollo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio, cuando una persona tiene, ejemplo, un autismo, ¿sí? Es una condición, es una situación desde su nacimiento que se expresa clínicamente desde pequeño, pero posiblemente el diagnóstico lo haga años después. No significa que la persona amaneció con autismo a los 5 años, ¿sí? Porque estos son condiciones del neurodesarrollo. Igual, si hay algún paciente que tiene sospecha, pienso clínicamente que tiene un déficit cognitivo, o sea, discapacidad intelectual para el DSM-5, retardo mental para el CI10, es una condición de su neurodesarrollo. El segundo grupo es el espectro de esquizofrenia. Dentro de este espectro encontramos varios tipos. Según el DSM-5 tenemos trastorno esquizotípico, trastorno de delirios, trastorno psicótico breve, trastorno esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno psicótico inducido por sustancias, por enfermedad médica y por otro trastorno mental. En este grupo encontramos todas las patologías relacionadas con sintomatología psicótica. Dentro de la sintomatología psicótica hay dos grandes, unas que son ideas delirantes y otras que son alucinaciones. Eso es lo que vamos a ver en el libro de Marco Fierro para las próximas 2 clases. En estos trastornos tengo unos criterios, tengo una evaluación, tengo un tiempo, entonces yo necesito saber en qué momento voy a hacer un diagnóstico de esquizofrenia o voy a hacer un diagnóstico de trastorno psicótico breve, porque son diagnósticos del mismo grupo, pero son diagnósticos diferentes. El otro grupo es trastorno bipolar y aquí aparece el diagnóstico un poco más preciso. ¿Qué quiere decir eso? Cuando observan acá que dice episodio, están hablando que en este momento, al día de hoy, 5 de noviembre, tiene un episodio maníaco actual leve. O sea, nombre y apellido. ¿Tiene un trastorno afectivo bipolar? Sí, pero como es tan amplio, puede tener diferentes episodios. En el 2010, el paciente pudo tener un episodio hipomaníaco, pero el día de hoy tiene un episodio maníaco. Entonces yo voy a tratar un episodio maníaco. Que más adelante tengo un episodio hipomaníaco, tengo un episodio depresivo. Estamos manejando el diagnóstico del día de hoy, el examen mental del día de hoy para poder hacer un plan terapéutico y pronóstico el día de hoy. Entonces, a veces observo que el paciente puede tener una tendencia a que la mayoría de sus recaídas, crisis, hospitalizaciones estén relacionados con un episodio maníaco, pero puede tener en algún momento un episodio depresivo. O tiende más a episodios depresivos dentro del contexto o dentro del marco de un trastorno bipolar. El número que ustedes observan de 71, entre paréntesis,
103, entre paréntesis, hace referencia a la página del libro. ¿Listo? Entonces yo sé que el trastorno bipolar está en la página 71 y los trastornos depresivos en la página 103. Entonces, esto es lo que nos permite, digamos, en el libro, cuando ustedes vayan a buscar, pues que rápidamente lo encuentren. Lo que aparece entre paréntesis con la F en color como gris, F31.11, F31.12, hace referencia a el código que está relacionado con esta enfermedad, que tiene F. Todos están con F. Y lo primero que aparece en negro, negrilla, ejemplo, 296.41, hace referencia al código que se utilizaba previamente en el CI9. Eso significan todos los numeritos que están ahí. En trastorno depresivo, el cambio con respecto a el DSM-4 es que en esta clasificación de DSM-5 aparece un trastorno que denominaron trastorno de desregulación perturbador del estado de ánimo, ese que aparece acá como F34.8. Ese diagnóstico no aparece en el CI10. ¿Qué quiere decir que no aparece? Que si yo tengo un paciente clínicamente, yo digo, tiene este diagnóstico, pero trabajo en un hospital, clínica, no voy a encontrar ese código. Entonces, en mi análisis, yo voy a colocar que el paciente cumple criterios con F34.8, pero por la clasificación del sistema no encuentro ese código y se coloca el código de episodio depresivo moderado, por ejemplo. ¿Sí? Están todos los otros trastornos, está trastorno disfórico premenstrual, que también es posible que lo encuentren en pacientes posteriormente en gineco, y es un motivo de consulta que a veces está en medicina general. Los trastornos de ansiedad, entonces tenemos la ansiedad por separación, el mutismo selectivo, la fobia específica, que es como el miedo a algo muy puntual, la parte de ansiedad social, que es la misma fobia social o fobia generalizada, lo pueden encontrar así en algunos libros. Cuando hablamos de crisis de ansiedad o crisis de pánico, el nombre es trastorno de pánico. No voy a encontrar el código para hacer un diagnóstico de crisis de ansiedad. No, se llama trastorno de pánico. ¿Listo? Ansiedad generalizada y pues la relacionada con otras enfermedades. En trastorno obsesivo compulsivo tengo el de acumulación, el dismórfico, la tricotilomanía, la descolación. Está como todo el grupo relacionado. En trauma, lo que les comentaba, pues de la parte de estrés postraumático, reacción a estrés agudo, trastorno de adaptación, y aquí se incluyen dos que es relacionado con vínculo, con la parte de apego, que es el apego reactivo y el apego desinhibido. Muy frecuente en niños, adolescentes que estén bajo medida de protección de ICBF por vulneración de derechos, de acuerdo a historia clínica, puede aparecer estos dos trastornos. Disociativos, hay varios puntos importantes evaluarlos porque en este momento tengo que descartar o tener como diagnóstico diferencial enfermedades a nivel neurológico, estilo ictus, estilo accidente isquémico transitorio, estilo epilepsia, crisis convulsiva, para poder hacer el diagnóstico diferencial. Este grupo es muy interesante porque es un grupo de trastornos que están generando motivos de consulta frecuentes a nivel de consulta externa. En medicina general encuentran ustedes posiblemente cuando, bueno, si hacen honor rural, dependiendo de cómo les corresponda después,
un paciente policonsultante o un paciente con múltiples motivos de consulta o un paciente que asiste varias veces a su consulta, entonces es importante tenerlos presentes porque a veces es algo común, es algo cotidiano, es algo frecuente, pero se nos pasa y no pensamos en un diagnóstico, por ejemplo, de un trastorno somático, de un trastorno conversivo o de un trastorno con síntomas somáticos, entonces no lo tenemos de alguna forma presente y está en un grupo de pacientes importantes. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria aparece anorexia, aparece bulimia, pero también aparece pica, aparece trastornos de rumiación, trastornos de evitación, trastornos de atracón. Entonces es para que observen cómo se va a ampliar el panorama y no solamente es anorexia y bulimia, sino que hay 3, 4 trastornos más. En excreción, enuresis y encopresis son motivos de consulta en pediatría, son motivos de remisión a urología, gastroenterología y a psiquiatría, psicología, dependiendo si es primaria o secundaria para hacer el tratamiento. Entonces, esto también se va a ver acá. Lo que les explicaba del sueño, alteraciones en sueño REM y sueño no REM, que genera diferentes sintomatologías y motivos de consulta. La parte respiratoria también está por acá. Todo lo que es con parasomnias, con pesadillas, con terrores nocturnos, con sonambulismo. La parte de disfunción sexual es un tema que el paciente consulta muy puntual, casi siempre a urología o a gineco, pero en oportunidades se encuentran, son más alteraciones a nivel de la esfera mental, en su aspecto psicológico o psicosocial, que requiere un enfoque diferente. Es importante preguntar síntomas sexuales como efectos secundarios del grupo de medicamento, ejemplo, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, porque puede generar estas alteraciones, estos trastornos a nivel sexual y el paciente no los comenta o no los dice, nosotros no lo preguntamos y me va a afectar todo su punto emocional. Disforia de género requiere sí o sí un tratamiento multidisciplinario, no se puede realizar solamente consulta de psiquiatría en un paciente con disforia de género porque no está en un tratamiento adecuado. En Bogotá existe un grupo multidisciplinario en el Hospital de San José para manejar este tema. No conozco en Armenia un grupo como tal o una institución de salud. No sé si de pronto en Pereira esté o en Cali, pero sí requiere un engranaje realmente diferente. Con respecto a la parte de conducta, es algo frecuente en motivos de consulta. Nos toca esperar el otro semestre cómo se va a realizar la dinámica con respecto a la directriz que dé el Ministerio de Educación. Pero sí son motivos de consulta frecuente. En niños y adolescentes, el trastorno opositor desafiante es el mismo trastorno negativista desafiante. El explosivo intermitente que aparece acá en el DCM5 no está en el 610. Trastorno de conducta, piromanía, cleptomanía. Bueno, todo lo relacionado con consumo de sustancias, están todas las sustancias. Entonces aquí observamos todo lo relacionado con alcohol, con café, marihuana, alucinógenos, inhalantes, opiáceos, sedantes, ¿sí? Sobre todo en persona adulta mayor, en pacientes de medicina interna, pacientes de clínica de dolor que utilizan estos medicamentos formulados, pero de alguna manera puede generar este tipo de trastorno después, con estimulantes, con tabaco, es extenso.
La parte neurocognitiva que les explicaba, básicamente del delirium y de la demencia, que esto es lo que van a ver en neurología, toda la parte de los tipos de demencia, si es frontotemporal, si es por cuerpos de Lewis, si es por Parkinson, si es eh, vascular, si es Alzheimer, pues, toda esta parte está en el semestre que ustedes están viendo. Y grupos de personalidad. Es muy interesante. Hay 3 grupos grandes. Cada grupo tiene un trastorno relacionado. Existen rasgos de personalidad, trastornos de personalidad, estructura de personalidad. Entonces es un campo realmente muy amplio. Es muy interesante. Requiere 18 años para hacer un diagnóstico de trastorno de personalidad, entonces debemos utilizar la semiología de una forma adecuada. No hablamos de un trastorno de personalidad en un niño, porque apenas está estructurando su personalidad, puede tener rasgos, pero no trastornos, porque requiere una edad mayor. Acá entonces tenemos los parafílicos, se observan frecuente en medicina legal. Es un campo amplio, es un campo grande. Existe psiquiatras y psicólogos en el campo y en el ámbito legal, en medicina legal, por toda esta parte de pedofilia, por toda esta parte de abuso y este contexto, digamos, de vulnerabilidad de derechos en niños, niñas, mujeres, adultos, ancianos, en todo ciclo vital. Es un contexto amplio que se maneja. No vamos a rotar en medicina legal, pero sí es importante que sepan que existe ese punto también. Y la parte de parkinsonismo, neuroléptico maligno, es una urgencia que nosotros tenemos. Son escasos los pacientes con síndrome neuroléptico maligno, con síndrome serotoninérgico, pero sí es importante saberlos porque puede llegar sobre todo a un servicio de urgencias. Y un paciente con neuroléptico maligno requiere un manejo en UCI, básicamente la gran mayoría de los casos. Estos son los otros que les comentaba, los Z, que están en el eje 4 de toda la parte psicosocial. Entonces, yo evalúo cuál puede tener mi paciente. Es posible que mi paciente no tenga ningún diagnóstico relacionado con la parte psicosocial, o es posible que mi paciente tenga muchos diagnósticos Z. Yo los voy a colocar. Aquí están problemas con la parte de la familia, problemas con la parte de educación, está la parte de maltrato, ¿sí? Todo lo que está con maltrato físico, psicológico, negligencia, que es otro tipo de maltrato. Se observan son varios diagnósticos como tal. En la parte educativa, en la parte de vivienda, en la parte económica, la parte del entorno social. Vean que está el diagnóstico, por ejemplo, de problemas relacionados con vivir solo, porque en algún momento un paciente que viva solo, no tenga una red de apoyo adecuada, con un episodio depresivo moderado, con un plan de autoagresión estructurado, va a requerir una hospitalización. No va a ser lo mismo llegar a sopesar o a pensar un paciente con una depresión que tenga una red de apoyo adecuada y un paciente que ustedes evalúen, que atiendan y viva solo. Dificultades con el sistema legal. Recuerden lo que les comentaba, el sistema de responsabilidad penal en adolescentes o incluso en los pacientes que tienen un proceso de interdicción. Hospital tiene un ala en donde están varios pacientes institucionalizados por una situación de sistema legal, o pacientes que están privados de su libertad, pero como presentan una comorbilidad en salud mental, el juez determina que va a estar un tiempo en una institución de salud mental. Entonces también tenemos esa parte con los pacientes, y este es un diagnóstico que se puede encontrar.
Dentro de las circunstancias psicosociales es muy amplio, ¿sí? Parte, por ejemplo, desde el embarazo no deseado, que es algo que puede ocurrir. En ese momento en Quindío tenemos una fundación que se llama FESANCO, que es un operador de CBF, en donde están las menores de edad con gestación o con su bebé con problemáticas psicosociales tan complejas que requirieron un manejo en una institución y son retiradas de su medio familiar. Entonces, sí aparece este tipo de consultas o, por ejemplo, desde el otro punto, personas que son víctimas de desplazamiento forzoso o que tienen, estos son los pacientes con un proceso de reincorporación social, ¿sí? Hay otro programa que se llama CEPAS, que también es de bienestar, en donde están los adolescentes que son retirados del conflicto armado, entonces también tienen un acompañamiento en salud mental y hasta aquí llega. Aquí ya empieza como diagnóstico por diagnóstico, criterio por criterio. ¿Qué diagnóstico quisieran ver? ¿Qué enfermedad? No sé, Tourette, Asperger, no sé, la verdad. Asperger no lo tenemos acá, No sé, sí porque ese debía. es en el C10 y aquí Sí. tenemos trastorno del espectro autista, pues por lo menos. Es este el código del trastorno del espectro autista según el DSM-5SF84.0. Tiene el criterio A, tiene el criterio A, el criterio B, criterio C, criterio D, criterio E. Quiere decir que para hacer un diagnóstico de un paciente con trastorno del espectro autista debe cumplir los 5 criterios, ¿sí? Se llaman criterios, no se llaman puntos o ítems, sino son criterios. Entonces, yo debo de entender, leer y comprender los criterios para poder hacer el diagnóstico. Entonces, yo digo que dentro del criterio A aparece lo que ustedes están leyendo en la pantalla, básicamente comunicación social, interacción social, y tiene 3 ejemplos. Hay unos especificadores que aparecen en DSM-5. Los especificadores no salen en 6.10 y no estaban en DSM-4. Según el criterio B, el paciente tiene alteraciones o tiene patrones restrictivos del comportamiento y colocan los ejemplos, que son estos de acá. El criterio C me está hablando del periodo del desarrollo, el criterio D me está hablando del deterioro, el criterio E me está hablando de otras alteraciones, diagnóstico diferencial, y estos son los especificadores. Eso sería con respecto a trastorno del espectro autista. Por ejemplo, en este otro que dice trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tiene criterio A, tiene criterio B, el criterio C, el criterio D y el criterio E. Casi siempre todos tienen 5 o 6 criterios y debe de cumplir todos los criterios. Entonces yo estoy en consulta y la mamá me comenta estas situaciones. Vieran que aquí dicen que el criterio A dice 1 y o 2, ¿sí? Entonces puede tener los síntomas del 1, que es la inatención, o los síntomas del 2, que es la hiperactividad, ¿sí? Entonces, listo, yo ya encontré los síntomas y aparecen todos esos. El criterio B dice que es antes de los 12 años, sí, el niño tiene 10, listo. El criterio C me dice que está en 2 o más contextos, dice que casa, escuela, trabajo, y yo digo, bueno, pero tiene 10 años, no tiene trabajo, con parientes, pues está en la casa en aislamiento y en colegio no sé por qué no está estudiando presencial. Entonces aquí llegué al punto en que yo digo análisis 2 puntos. Paciente con criterios para lo que les decía ahora, un TDAH, pero está pendiente que la escuela, porque el criterio me dice que es en 2 contextos.
Yo no puedo hacer solo el diagnóstico con la sintomatología en casa, porque aquí me está explicando de que es en dos contextos. Y si no tengo contexto de colegio, debo dejar anotado que está pendiente, que necesito hacer una evaluación posterior, que voy a determinar luego el contexto educativo. No significa que no voy a hacer nada, no significa que no tengo un plan y que no tengo un tratamiento. Significa que es importante concretar este criterio porque si solamente es en la casa, el paciente no tendría un TDAH. El criterio D, que es la alteración en el funcionamiento, y el E, pues que son otros trastornos diferenciales. Entonces, así funcionaría cuando ustedes vean al paciente y cuando ustedes lean los criterios. Entonces, yo digo, ¿será que tiene depresión? Entonces, me voy a buscar depresión. Como ya reviso la parte de manifestaciones clínicas, de sintomatología, de interferencia, de la parte semiológica, de la realización del examen mental, lo que voy a encontrar, lo que voy a preguntar, hago mi historia clínica y digo, sí, pero esa depresión está relacionada con una enfermedad médica o esa depresión está relacionada en un contexto de trastorno afectivo bipolar. O sea, yo necesito primero tener toda mi parte clínica, toda mi parte de examen mental, toda mi parte de antecedentes, toda mi parte hecha, anamnesis, para llegar a hacer el diagnóstico. Esto no significa coger un libro y empezar a chulear cuál tiene, cuál tiene, cuál tiene y hacer el diagnóstico. Por eso necesito primero tener la historia clínica. Esto simplemente es un manual, una guía, un proceso que voy a realizar al final de la historia. Bueno, muchachos, preguntas que tengan. Bueno, entonces, Doctora, no sé, pronto es que no me queda claro como tal. Pues, por decirlo así, como objetivo de la clase sería pues, tratar de medio reconocer como pues, al menos en esa parte como introductoria que está entre cada tipo de clasificación de diagnóstico, pues ya sea en el DSM-5 o en el CIE-10 y ir como mirando, porque pues como igual son pues, varias, muchas cosas, pues no sabría como muy bien a qué orientarnos o en qué enfocarnos. ok. Para esto, cada uno va a escoger un diagnóstico, va a hacer un paralelo, un cuadro, un paralelo, una tabla. En una columna colocan DSM-5 y en la otra CI10. ¿Sí? ¿Qué diferencias hay? No es copiar los criterios, esos lo están en el libro, no. Es que yo coja, escojo Tourette, entonces digo DSM-5, columna a la izquierda. No aparece el criterio relacionado con el tiempo. No es que me lo copien, no, es colocar, concluir, analizar la diferencia. Coloco, por ejemplo, depresión. Como depresión es tan grande, entonces yo cojo uno que se llame trastorno depresivo recurrente. Entonces yo busco en el DSM, trastorno depresivo recurrente. Ah, eso no existe. Entonces, trastorno depresivo recurrente en el CI10 no existe. En el DSM-5 existe, pero aparece este especificador. O coloco, por ejemplo, no sé, les estoy estudiando cosas así al azar. Ah, el que dijimos ahora. Insomnio de conciliación. No es un criterio, no es un diagnóstico, es una terminología a nivel semiológico. ¿Sí? El diagnóstico se llama trastorno del inicio y mantenimiento del sueño. Entonces yo busco en el C10, trastorno, inicio, mantenimiento. Ah, está acá. Pero en DSM-5 no se llama así. En DSM-5 se llama trastorno del sueño del inicio, por darles un ejemplo.
Entonces la idea es que escojan uno que les llame la atención y me coloquen por favor en una hojita cada uno de manera individual para la próxima clase y lo vamos a revisar en la clase para así poder saber cuál es la diferencia entre el uno y el otro. ¿Sí queda claro? Vale, doctora. Entonces, ¿es para socializar en la clase o se Me lo envían al envía correo antes, por favor. ¿Ah? Me lo envían al correo antes. Quiere decir que me lo mandarían el 9 porque la clase es el 10. Vale, Entonces, esa es una prueba. ¿Listo? No los vamos a socializar todos. Yo miro cuál socializamos porque es posible que escojan el mismo diagnóstico, entonces podemos socializar 2 o 3, pero necesito por favor que todos me los envíen y que también le comenten a los compañeros pues que no se conectaron, que todos envían por favor eso el lunes. El otro punto ya es el libro de Marco Fierro que lo vamos a revisar el martes 10, el jueves 12 y el martes 17 porque la evaluación es el jueves 19. Entonces, el libro, básicamente es todo el libro, son 240 páginas, ¿sí? Lo vamos a evaluar en estas 3 clases. Entonces, recuerdan los 14 puntos que miramos en la historia clínica, esos son los 14 puntos que vamos a revisar del libro. Quiere decir que para el martes, el próximo martes, vamos a evaluar la parte inicial, que es el capítulo 3, que se llama descripción general, el capítulo 4, que es estados de conciencia, orientación, atención y sueño. Entonces, los 2 primeros capítulos los vamos a revisar para el martes 10. Capítulo 3 y capítulo 4. El capítulo 5 es afecto, el capítulo 6 es pensamiento y el capítulo 7 es lenguaje. Esos 3 los miraríamos, los revisamos en la clase del jueves 12. Y para la última clase del martes 17, el resto de temas. Sería capítulos percepción, memoria, inteligencia, introspección y movimiento. Laura está conectada. Bueno, creo para que que no, ustedes por doctora. favor le digan a Laura que se comunique conmigo porque pues entre más rápido ustedes puedan obtener el libro, más rápido pueden leerlo para la clase. Doctora, una pregunta. ¿También de pronto nos podría Señor. enviar los libros del DCM5 y el CIE10? Se los tiene. Ah, no tengo el 610. Sí les puedo enviar el DCM5 porque yo los manejo es en físico. Pero sí, ya les envié el DCM5, el 610 sí no lo tengo. Es más, si Vale, lo encuentran en PDF, por favor me lo envían, porque no lo tengo. Yo tengo los dos libros, pero en físico. Entonces, así aquí. Este es el DCM, ¿sí? Vean que es sí, un libro relativamente pequeño. Este es el que les estaba mostrando con todos los criterios. Este es el DCM. Y este otro es el 610, que es este de acá, que es similar en su presentación con todos los criterios, pero yo los tengo así en físico, no en PDF. Entonces, así digamos es que los tengo. Y el de marca es este otro, que también sí. es un poco pequeño, pero la idea es que estemos con este, que es la segunda edición, porque tenemos que hablar el mismo lenguaje. No podemos lógicamente estar hablando o no estaba, o no conozco, o es que en el libro no se llamaba así, en el otro no, porque esa es la guía, esta es la columna vertebral de todo un semestre, es esto, que es el examen mental.
Entonces, por eso es importante que todos tengamos el mismo. Listo, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Doctora, ¿cuál es Señor, su correo para anotarlo para enviar los trabajos? AP Guzmán Papel, @universitario.edu.co. vale, doctora, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces quedamos. La clase para el martes el capítulo 3, el capítulo 4. Para el lunes 9, por favor, enviar un cuadro comparativo en el lado izquierdo en BCM5, en el lado derecho el CI10, la diferencia, no los criterios pegados, sino la diferencia entre uno y el otro de acuerdo a la patología que ustedes escogieron. Socializamos algunos de esa clase y quedo pendiente que Laura por favor hable conmigo para poderles pasar el libro, que ustedes le saquen fotocopia y me lo puedan devolver para la clase. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos el martes y espero los trabajos. Doctora, una pregunta. Señor. Es que en el programa que tenemos que nos envió el doctor Zapata, el examen de esta parte de psiquiatría sale para el 24 de noviembre. 4 de noviembre, martes. Bueno, Sí, yo ya martes. pregunto. Vale. Yo pregunto entonces en el programa. Porque esa fue la información que me dieron a mí. Bueno, doctora. Listo. Bueno, muchachos. Muchas gracias, doctora. Chao, que estén bien. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, gracias. Gracias.